Bueno, este vídeo es para la práctica de cómo implementar un servidor intermediario, es decir, un proxy en un escenario real. Vamos a utilizar VirtualBox con dos máquinas virtuales. Una actuará de proxy con Ubuntu Server y otra actuará como cliente con Ubuntu Desktop. Primero de todo hay que configurar las máquinas virtuales para que se puedan ver entre ellas. Vamos a configuración y en red, en el adaptador 1 pondremos NAT para que el servidor tenga acceso a internet y luego haremos una red interna que servirá para que se puedan ver entre servidor y cliente. Yo le he puesto de nombre Ubuntu Server y aquí en el cliente únicamente necesitaremos el adaptador 1 con la misma red interna que el servidor, con el nombre Ubuntu Server también, la red que hemos creado. Vamos a iniciar las máquinas y vamos a empezar a mirar la configuración y ver cómo hemos preparado todo el entorno. Ya tenemos las dos máquinas iniciadas. A la izquierda vemos el servidor y a la derecha vemos el cliente. Vale, primero de todo decir que en la configuración inicial del sistema operativo yo no he tocado nada, he dejado todo por defecto, ya que a veces al poner una IP fija en la configuración inicial me daba errores, entonces prefiero ponerlo yo manualmente en los archivos de configuración de red. Voy a entrar ahora en los archivos de configuración de red de servidor y cliente y vamos a ver cómo los he modificado para ponerles una IP fija y que los dos estén dentro de la misma red y puedan comunicarse entre ellos. Bueno, ya tenemos en pantalla los dos archivos de configuración, tanto en el servidor como en el cliente. El archivo es 50 Cloud Init, que se encuentra en la ruta etc netplan, ¿vale? En el servidor, en el primer adaptador, que es el número 3, que es el que da acceso a internet al servidor, le hemos indicado que esté habilitado el DHCP para que pueda obtener una IP automáticamente. Y luego en el otro adaptador, que es el que hace que se pueda ver con el cliente, el de la red interna, le hemos puesto una IP fija 192.168.1.83/24. Y en el cliente únicamente hemos tenido que modificar el adaptador 3, que es el de la red interna, que hará que se vea con el servidor, y le hemos puesto una IP que está en el rango de la del servidor. Le hemos puesto la 192.168.184/24. Como gateway le hemos puesto la dirección IP del servidor para que tenga acceso a internet a través del servidor. Una vez tengamos configurados los dos archivos de red, tanto en cliente como en servidor, vamos a instalar nuestro proxy en el servidor. Vamos a utilizar Skid. Para instalar Skid, primero vamos a actualizar el servidor con los comandos apt-update y apt-upgrade. Y luego, una vez este proceso haya acabado, instalaremos el proxy skid con el comando apt-install skid-y. Una vez esté instalado, vamos a ir al archivo de configuración del proxy, que está en la ruta etc skid y el archivo es skid.conf. Ya estamos dentro del archivo de configuración de skid de nuestro proxy y vemos que es un archivo muy largo donde hay mucho texto comentado, donde nos explica cómo funciona todo, pero nosotros lo primero que vamos a hacer es poner en escucha el puerto 8080. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a buscar la línea donde nos aparece HTTP port 3128, que es el que está configurado por defecto. Skid tiene este configurado por defecto, pero nosotros queremos el 8080 y por eso tenemos que cambiarlo. Vamos a escribir HTTP port 8080 para que lo busque en el archivo. Y aquí lo encontramos. Nos dice que Skid normalmente escucha en el puerto 3128, pero nosotros lo vamos a cambiar al 8080. Por eso lo escribimos. Vamos a configurar
el servidor CAU, la caché. ¿Vale? Vamos a indicar que queremos 2 GB de RAM. Buscaremos en el buscador caché mem y encontramos esta línea. Nos dice que por defecto tiene 256 megas de caché, megabytes. Vamos a cambiarla a 2 gigas, entonces vamos a escribir caché mem 2 gigas. Y ya lo tendríamos configurado. El siguiente paso va a ser configurar la caché DIR, que esto especifica cómo y dónde se almacena la caché en disco. Es clave para definir el almacenamiento de la caché del proxy, básicamente. Vamos al archivo de configuración y vemos en esta línea que nos dice que si descomentamos esta configuración ya nos dice en qué ruta del sistema se van a almacenar los archivos de la caché. También nos dice el 100 representaría el tamaño máximo en megas de la caché. Luego tenemos el 16, que es el número de directorios de primer nivel en el sistema de archivos de la caché. Cuanto mayor sea este número, pues mejor será el rendimiento para acceder a la caché. Y luego tenemos el 256, que es lo mismo que el 16, pero en vez de ser de primer nivel, es de segundo nivel. Y por último, antes de pasar a todo el tema de configuración de ACLs y de restricciones, vamos a configurar un máximo de 20 megas de peso por objetos almacenados con el siguiente comando. Vemos aquí debajo de la caché mem que por defecto nos pone 512 kilobytes. Vamos a descomentar esta línea y nosotros queremos poner 20 megas. 20 megas. Perfecto, con esto ya tendríamos configurado nuestro servidor proxy. Ahora quedaría entrar en detalle el tema de las IPs, de las restricciones. Por último, vamos a poner las restricciones en nuestro proxy. Vamos a crear ACLs y demás. Toda esta configuración que vemos por aquí de denegar puertos y tal, no vamos a tocarla. Vamos a venirnos directamente aquí. Vamos a permitir las siguientes redes para químicos, para técnicos, y yo por ejemplo he creado una ACL más para la red 192.168.1.0, que es en la que yo he puesto a mi cliente, de acuerdo, para que así mi cliente pueda conectarse al proxy. Después de crear las ACLs, he creado otra ACL donde meto los dominios que voy a permitir. Le he puesto de nombre sitios válidos, de acuerdo. Luego haremos pruebas para ver si el cliente puede entrar en estos dominios. Y luego aquí abajo autorizamos el acceso HTTP a las redes, a las ACLs químicos, técnicos y a la red en la que tengo mi cliente. Luego aquí hay que poner este comando, de acuerdo, para permitir a la ACL de sitios válidos que pueda permitir la conexión. Por último, denegamos el acceso a todos los demás sitios web y así únicamente podrán entrar en estos 3 dominios. Una vez tenemos todo el archivo de configuración configurado a nuestro gusto, vamos a guardar, salimos y siempre hay que hacer un restart del servicio de nuestro proxy para que los cambios se guarden. Una vez configurado todo el servidor, ahora obviamente tenemos que configurar el cliente. En el cliente lo que vamos a hacer es configurar
el proxy en el navegador. Abrimos el navegador y vamos a tener que indicar en el proxy la IP de nuestro server y el puerto en el que escucha. Vamos a ajustes, vamos a ir a configuración de red, vamos a configurar manualmente el proxy, vamos a indicar la IP de nuestro server y vamos a poner en escucha el puerto 8080, que es el que hemos configurado en el archivo de configuración de nuestro proxy skid. Vamos a utilizar también el HTTPS, el mismo puerto, por si acaso, ¿de acuerdo? Y vamos a darle a aceptar. De acuerdo, una vez hecho esto, podemos comenzar a hacer pruebas desde el cliente. Vamos a comenzar a hacer las pruebas desde el cliente, pero primero de todo yo lo que siempre hago es ver si hay conexión entre servidor y cliente. Para ello vamos a hacer un simple ping. Ahora estamos en el servidor, vamos a hacer ping a la IP de nuestro cliente 168.1.84. Efectivamente hace ping, se están viendo sin problema. Ahora vamos a hacer lo mismo desde el cliente. Ping 192.168.1.83, que es la IP de nuestro server. Perfecto, se están viendo, no hay problema. Una vez hecho esto, vamos a ir a nuestro navegador en el cliente y vamos a ver si podemos entrar, por ejemplo, a inslesalines.cat. Intentamos entrar y efectivamente nos deja. Este dominio estaba en la ACL de sitios válidos, es decir, es correcto que nos deje entrar. Por ejemplo, vamos a intentar entrar a YouTube. No debería dejarnos entrar. El servidor proxy está rechazando las conexiones. Significa que el proxy está funcionando correctamente. Ahora vamos a entrar a as.com, que era otro dominio que estaba en la ACL de sitios válidos. Debería dejarnos entrar. Efectivamente nos deja entrar a la página. Esto quiere decir que el servidor está funcionando correctamente. ¿Qué podemos hacer también por si hubieran errores o para ver cómo está funcionando el proxy? Es mirar los logs. Así que vamos al archivo de logs y vemos a ver qué es lo que está pasando allí. Para entrar a los logs hay que poner esta ruta, tail-f, la ruta, y el archivo es accesslog. Entramos y vemos como en el histórico la IP 84, que es la del cliente, pues ha intentado iniciar as.com. Por ejemplo, si vamos a hacer una prueba, he iniciado el navegador y ya el proxy empieza a trabajar. Por ejemplo, que quiero entrar a Les Salines, ins Les Salinas. Pues aquí puedo ver todas las conexiones que hace el proxy para que al cliente le aparezca las salinas en pantalla. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar a alguna página bloqueada. Por ejemplo, quiero entrar a ChatGPT, por ejemplo, .com. Error. Y aquí vemos cómo no nos deja. Nos pone que denegado. Por último, vamos a revisar los logs de la caché. El archivo se encuentra en esta ruta. Var log skid caché.log, que es el nombre del archivo. Entramos y aquí vemos el registro. Vemos cómo skid carga la configuración, inicializa los sockets, IPv4, IPv6, habilita el registro de accesos y también configura los parámetros como el tamaño máximo de la caché que le hemos indicado antes. Básicamente es esto.
esto sería todo. Pues hasta aquí la práctica, me ha parecido bastante interesante, sobre todo para ver cómo se configura un proxy, ver cómo funciona y nada, eso es todo. Gracias.